Hola a todos, buenos días. Continuando con el ciclo de conferencias de hombro, hoy el doctor Nicolás Jiménez nos va a hablar de una lesión común, bastante común en los lanzadores. Así que, doctor Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Entonces, buenos días a todos y como les dice el doctor Fierro, hoy vamos a hablar sobre las lesiones del hombro en lanzadores y pues más enfocado en un específico que ya les voy a mencionar y sobre todo cuál es su definición, las consideraciones clínicas y algo sobre el manejo inicial de estos pacientes pues considerando lo que vamos a ver inicialmente. Entonces, como les decía el doctor Fierro, vamos a enfocarnos sobre todo en esas lesiones de los lanzadores y es importante, sobre todo en los lanzadores de béisbol, ese gesto técnico que ellos van a tener a la hora de realizar su actividad deportiva. Va a tener distintos cambios biomecánicos y anatómicos en el hombro que le van a dar pues esa predisposición para generar algunos tipos de lesiones que vamos a ver a lo largo de la charla. Y a partir de este tipo de pacientes, los objetivos que se plantea esta charla es inicialmente describir cuáles son esos conceptos, los conceptos principales de las lesiones en los lanzadores, conocer cuáles son las teorías sobre el desarrollo de esta lesión y la fisiopatología de la misma, describir cómo es la evaluación clínica de estos pacientes y algo sobre los hallazgos imagenológicos que podemos correlacionar a la hora de tener la sospecha clínica en ellos y conocer cuáles son las características de estas lesiones para poder tomar decisiones acerca del manejo inicial de los mismos. Y ese hombro del lanzador que se ha descrito no solamente en lanzadores de béisbol, sino en distintos tipos de actividades deportivas en los cuales se va a generar una actividad física que necesita unos arcos de movilidad extremos del hombro. Y esto va a ser sobre todo en esos pacientes que necesitan una elevación por encima de la cabeza, en los cuales pues vamos a tener un gesto técnico que tiene distintas fases de movimiento, en los cuales los extremos más importantes va a tener tanto una rotación externa como una rotación interna que genera una aceleración súbita y que va a generar una biomecánica en la parte muscular y en la parte de los estabilizadores de la articulación del hombro que generan esos extremos que nos pueden dar distintos tipos de cambios en los componentes estructurales de la articulación. Como podemos ver en los lanzadores, sobre todo en los lanzadores de béisbol, cuando se generan estos movimientos, los pacientes requieren un movimiento de abducción exagerada con una rotación externa máxima para poder generar una aceleración importante a la hora de realizar el lanzamiento. Esta aceleración no se va a dar en este punto, sino se va a dar al momento de realizar la penúltima fase del lanzamiento de los mismos, en los cuales se genera una rotación interna exagerada y el hombro está en este momento expuesto a distintas cargas y a distintas fuerzas que lo van a generar a tener que generar unas adaptaciones importantes que ya vamos a ver dentro de las consideraciones clínicas. Inicialmente, Graham King en el 69 comenzó a describir esas diferencias tanto en la rotación interna como en la rotación externa del hombro del brazo dominante en algunos pacientes deportistas. Él inicialmente lo describió en pacientes que eran jugadores de tenis, bien sea pacientes profesionales o que se desempeñaban de manera aficionada. Estos pacientes tenían una diferencia importante y ellos referían un dolor sobre todo con los arcos de movilidad extremos. Entonces, a partir de este momento se comienza a estudiar esta patología en estos pacientes. Y ya en otro tipo de lanzadores, como por ejemplo los lanzadores de béisbol, se comenzó a ver una prevalencia mayor de este tipo de lesiones y este tipo de sintomatología, en los cuales en el 88 Lawrence Brown fue uno de los primeros en describirla, en la cual había una disminución en la rotación interna de los jugadores profesionales de béisbol y asociado a esto un aumento de la rotación externa de los mismos y dolor tanto en el inicio de la fase de lanzamiento como en el final de la misma. A partir de esto se comenzó a estudiar cuál es la prevalencia de este tipo de lesiones y de este tipo de sintomatología. En el 2019 se publicó una revisión sistemática en la cual se tomaron en total 19 estudios y se quiso ver cuál era la prevalencia en cuanto a actividad deportiva de este tipo de lesiones y sobre todo pues lo que vamos a ver en esta charla que es el déficit para la rotación interna de la articulación glenohumeral. En esto vemos que prácticamente la mitad o un poco más de la mitad de los pacientes o de los deportistas que se analizaron eran jugadores de béisbol.
Después de esto, ya pacientes, como podemos ver en el azul oscuro, que son 18%, pacientes que tienen actividades que necesitan un lanzamiento por encima de la cabeza, no necesariamente béisbol. Y después de esto, los jugadores de tenis y los jugadores de voleibol también han tenido este tipo de lesiones asociadas. Entonces, ¿cómo se ha denominado esto? Y a partir de los hallazgos que se tuvieron clínicos de estos pacientes, se denominó el GIRD o el déficit de rotación interna glenohumeral, pues correlacionándolo con sus siglas en inglés. Y esto se describió principalmente como una pérdida del arco rotacional en los pacientes, en los cuales, comparado con la extremidad contralateral o con la extremidad no lanzadora o no dominante, tenemos pacientes que por definición van a tener una pérdida de ese arco rotacional de aproximadamente 10 grados. Sin embargo, vamos a ver que la definición ha cambiado y el consenso en este momento tiene unos parámetros para definir esta patología de una forma más específica. Entonces, para el estudio de estos pacientes existen distintos tipos de estudios descriptivos. Uno de los más grandes es un estudio publicado en el American Journal of Sports Medicine en el 2002, en el cual se tomaron 372 jugadores profesionales de béisbol y midieron cuál era la rotación externa e interna de ambos brazos, tanto del lanzador como del no lanzador, y evaluaban la rotación externa y la rotación interna. Lo que veían era que los pacientes podrían tener un aumento de la rotación externa de aproximadamente 7 grados y una disminución de la rotación interna también de aproximadamente 7 grados en el hombro lanzador con respecto al hombro no lanzador. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes eran asintomáticos. Entonces, ellos definían, y pues era una de las conclusiones a las que llegaban, era que estas alteraciones no eran necesariamente patológicas y se consideraba que muchas veces esto podía ser unos cambios adaptativos a la hora de realizar su actividad deportiva. Y es por eso que para la definición de esta patología existen varias teorías sobre su desarrollo. Uno de estos es la contractura capsular posterior que se genera con la actividad repetitiva de estos pacientes. Lo segundo es una adaptación de la morfología ósea, principalmente por los arcos de movilidad extremos que se pueden llegar a generar, y estas adaptaciones claramente van a ser sobre todo en pacientes que inician con una actividad deportiva de este tipo cuando son jóvenes, pacientes en desarrollo y que son principalmente entre los 12 y los 13 años que inician su actividad deportiva. Y ya una parte considerada en la parte muscular con los rotadores externos, sobre todo del hombro, en el cual se considera que hay una hipertrofia de este componente muscular que puede generar también las alteraciones descritas. Entonces, para desarrollar cada una de estas teorías, entonces inicialmente para la contractura capsular posterior, entonces se ha descrito que el centro de rotación de la cavidad glenoidea, como vemos en la figura A, va a estar dada casi siempre en el centro de la glenoides cuando tenemos pues pacientes que no tienen ningún tipo de patología, ningún tipo de alteración para los arcos de movilidad y que no necesitan actividades extremas como estos pacientes lanzadores. Sin embargo, a medida que se van dando estas actividades repetitivas, la rigidez y la contractura de la cápsula posterior, como podemos ver en la imagen, está ubicado en la parte izquierda de cada una de las imágenes. Va a generarse esa contractura de la parte posterior, que al mismo tiempo está asociado a una laxitud de la cápsula en su región anterior, y esto va trasladando el centro de rotación hacia posterior, que puede generar algunos cambios tanto de dolor, síntomas de pinzamiento y la limitación para los arcos de movilidad de lo que ya les hablé, y que en esto se basa la definición de la patología. Aparte, cuando se analiza en cada una de las fases del lanzamiento, se ha visto que las fuerzas tensiles en esta región posterior y en la región capsular posterior puede tener fuerzas tensiles hasta de 750 newtons en la fase de desaceleración, que habla de esa contractura y de esa rigidez que se puede generar en este punto y que puede estar asociado a los síntomas de estos pacientes. Y esto va a estar ligado con lo que ya les voy a hablar de la parte muscular, que genera una resistencia tanto del músculo infraespinoso, que como sabemos pues es ese componente del par de fuerzas en la parte posterior del hombro, y la cápsula posterior como tal y todo el componente ligamentario.
En el 2018 se publicó una serie de casos de 30 jugadores profesionales, todos lanzadores de béisbol, y se quiso comparar cuál era ese grosor de la cápsula posterior. Esto sobre todo medido en ecografía en estos pacientes, y además midieron los rangos de movilidad. Como podemos ver en la gráfica de la derecha, entre el lado dominante y el lado no dominante, o pues el lado lanzador y el lado no lanzador, hay un aumento en el grosor de esa cápsula posterior en general en estos pacientes con respecto al lado contralateral, y además veían que había una ganancia de rotación externa y una pérdida de la rotación interna en la mayoría de estos pacientes. Ahora, hablando de esa adaptación de la morfología ósea de la que les hablaba, entonces se ha visto cuáles han sido pues, los cambios fisiarios que se pueden generar en esos pacientes y las diferencias en los arcos de movilidad para estos jugadores con un esqueleto inmaduro y que inician su actividad deportiva temprano, y a medida que van creciendo pues se puede ir generando esta adaptación en la morfología ósea. En este estudio, en el 2004, se describió en 79 pacientes cuál era la medición de la fisis en radiografía, tanto en la radiografía AP como en la radiografía lateral, pues en las proyecciones AP y lateral, y con diferentes movimientos, tanto en rotación externa como en rotación interna, a ver cuál era el cambio de la morfología de estos, y se veía que en 55% de los pacientes que eran asintomáticos y que no tenían ningún tipo de alteración en los arcos de movilidad ni dolor, se iba a ver un ensanchamiento de la fisis, pero en los pacientes sintomáticos se veía un aumento del 62% de estos pacientes. Como podemos ver, eran cambios que se veían más de la mitad de los pacientes, independientemente de que fueran asintomáticos o sintomáticos. Entonces, ellos describieron que se podía deber a un cambio morfológico y una adaptación a esos movimientos extremos que requieren los lanzadores desde edades tempranas para realizar su actividad deportiva. Varios artículos han intentado analizar esta hipótesis. Entonces, en un artículo en el 2005, también en el American Journal of Sports Medicine, se tomaron en total 28 pacientes lanzadores de béisbol que eran tanto profesionales como amateur, y se veía que en el lado dominante había hasta 17 grados de retroversión de la cabeza humeral, que podría estar asociado a estos cambios adaptativos. Y en el 2006, en otro artículo en el cual se quiso evaluar cuál era ese aumento de la retroversión que se generaba en la articulación glenohumeral y principalmente en la cabeza humeral, se veía que pues ellos tuvieron una hipótesis, y es que no es que haya un aumento de la retroversión como tal de la cabeza humeral, sino que a medida que se van desarrollando hay una disminución o una detención de esa desrotación fisiológica que normalmente se tiene una retroversión de 78 grados, y a medida que se va dando el desarrollo va disminuyendo hasta aproximadamente 30 grados, pero en estos pacientes se va una disminución de esa corrección de la retroversión. La tercera teoría, que es esa hipertrofia de los rotadores externos, habla de las fibras musculares que se dan, sobre todo en el manguito rotador en estos pacientes, va a generar que al momento de realizar los arcos de movilidad extremos, tanto para la rotación externa, que sea en la segunda fase del lanzamiento, como para la rotación interna, con la aceleración asociada que tiene para el momento de estar finalizando el lanzamiento, todo esto genera una contracción repetitiva y una contracción en una velocidad acelerada en estos pacientes, que puede generar un mayor estrés en la región articular del manguito rotador, que lo hace más propenso a la falla y al mismo tiempo hace que esta musculatura se hipertrofie. Que es importante que se habla que aproximadamente hay 7.000 metros por segundo en esa aceleración y en esa velocidad que se genera en el hombro en el momento final del lanzamiento, y con una mayor rotación externa esta velocidad va a incrementar. Entonces, esos cambios adaptativos con el incremento de la rotación externa de estos pacientes les va a dar mayor velocidad, y esto puede estar asociado a esos cambios en los arcos de movilidad que se pueden generar en estos pacientes. Y en este artículo y en esta revisión se quiso ver cuál era la carga que se generaba tanto en rotación externa como en rotación interna, y cuál era la alteración en los arcos de movilidad en estos dos arcos de movimiento, valga la redundancia, y en el rango de movimiento total. Y se veía que en general en el manguito se iba a dar
en el momento inicial del lanzamiento de uno de los lanzadores de béisbol, una disminución de la rotación interna estadísticamente significativa y un aumento de la rotación externa que en algunos casos no era estadísticamente significativa, pero se vio en la mayoría de los pacientes de esta serie de casos. Entonces, en general, se describe un espectro de cambios y de alteraciones biomecánicas que pueden llevar a la generación de cada una de las lesiones y de las adaptaciones morfológicas que tenemos en estos pacientes. Entonces, esa rotación externa exagerada y esa angulación y la abducción también extrema de los pacientes va a generar una alteración en la musculatura que en general genera una debilidad de los estabilizadores del hombro. Sin embargo, van a estar pues generando un microtrauma repetitivo que va a darle pues que sea propenso a falla. Segunda, una disquinesia escapular y un desbalance también de toda la cintura escapular que puede generar unos cambios en la cinemática y pues en la biomecánica del hombro. Y ese microtrauma y esa actividad repetitiva que vamos a tener en estos pacientes va a generar la contractura y la hipertrofia de esa cápsula posterior y de esos componentes posteriores, una laxitud de la parte anterior del hombro que me va a generar también una inestabilidad, puede generar subluxación de la articulación, síntomas de pinzamiento y en ocasiones algunas lesiones asociadas, como ya vamos a ver, una de estas, pues las más comunes o pues las más importantes a la hora de hablar también de los síntomas son lesiones en el labro. Entonces todo esto pues vamos a tener que analizarlo a la hora de abordar estos pacientes. Ya teniendo en cuenta cuál es el espectro de lesiones que podemos tener y por qué se da el desarrollo de cada una de estas, cómo podemos evaluar a estos pacientes. Entonces se ha descrito distintas fases en las cuales podemos tener una fase clínica temprana, una intermedia y una avanzada, en la cual en la temprana los pacientes se quejan de dolor, sobre todo en los extremos de rotación, tanto interna como externa. Sin embargo, no tienen ninguna limitación ni dolor para las actividades básicas. Ya en esa fase intermedia, los pacientes se van a generar, pues van a tener dolor y limitación para algunas actividades básicas y el dolor se traslada sobre todo a la región posterior del hombro y pueden tener algunos síntomas de pinzamiento. Pero ya en la fase avanzada son estos pacientes en los cuales ya teníamos una sintomatología, se les dio un intento de un manejo no quirúrgico, pero los pacientes no respondieron a ese manejo no quirúrgico, entonces ya entran dentro de una fase avanzada en los cuales se piensa ya realizarán algún otro tipo de intervención para la mejoría de la sintomatología. ¿Cómo se evalúan estos arcos de movilidad? Principalmente pues se ha descrito que se debe realizar con el paciente en decúbito supino, con la extremidad a analizar por fuera de la camilla. Al estar el paciente en decúbito supino en este punto nos ayuda a estabilizar la región escapular y pues toda la cintura escapular en este punto para no tener ningún tipo de sesgo a la hora de realizar estos arcos de movilidad. Y como podemos ver con el examinador fijando la articulación numeral para evaluar que no haya ese componente de compensación por la escápula, va a darse una rotación interna y una rotación externa hasta los extremos de la misma. Y como podemos ver, se debe realizar de manera comparativa para poder ver cuál es la diferencia entre rotación interna y externa en el lado dominante versus no dominante. Hay distintos tipos de mediciones que se ha descrito para poder determinar cuáles son las alteraciones de estos pacientes. Dentro de esto, pues como les digo, analizar muy bien cuál es ese déficit de rotación interna que tienen los pacientes, compararlo en rotación interna tanto en el lado dominante y no dominante, pero también es muy importante ver la rotación externa porque esto nos va a hablar de cuál es ese rango de movilidad total que tiene el hombro, porque muchos pacientes tienen una compensación de esa pérdida de rotación interna con el aumento exagerado de la rotación externa, que es lo que les sirve para realizar su actividad deportiva. Y en general, esta pérdida de los arcos de movilidad totales no es tan pronunciada como el déficit en rotación interna, y este rango de movilidad total en general se ha descrito que está entre los 135 y los 180 grados, pero es otra variable a analizar en estos. Entonces, como les dije, muchas veces estos pacientes tienen el déficit de rotación interna, pero no en todos los casos se va a generar una sintomatología que nos pueda hablar de un déficit de rotación interna patológico, y es por esto que se han descrito distintos tipos de medida para poder hablar de una definición de un déficit de rotación interna glenohumeral patológico.
Uno de estos es que ese déficit de rotación en un valor absoluto sea mayor a 25 grados con respecto al contralateral. Segundo, que de los arcos de movilidad totales hay un 10% de pérdida de los mismos entre el lado dominante y no dominante. Tercero, que esa pérdida de la rotación interna exceda la ganancia de rotación externa y esto pues nos va a hablar que no hay una compensación específica y hay pérdida también del arco de movilidad total en el hombro. Cuarto, que la pérdida de la rotación interna genere esa disminución de la rotación total que pues está ligado al punto anterior. Y por último, que haya una simetría de la rotación interna de más de 18 grados entre un lado y otro. Entonces estos conceptos son como los que se han descrito para poder hablar de un déficit de rotación interna patológico. En la revisión que les mostraba antes, en la cual se midió el grosor de la cápsula posterior, también se evaluó cuáles eran los rasgos de movilidad en rotación interna, externa y los arcos de movilidad total en estos pacientes. Vemos que en el lado dominante, en general, los pacientes tenían una disminución de la rotación interna, aumento de la rotación externa, y en los arcos de movilidad total no tuvieron una significancia estadística, pero eran levemente disminuidos. Y en cuanto a la retroversión humeral, que es otro de los puntos que se analiza, se veía que había en el lado no dominante una mayor retroversión humeral con respecto al lado dominante. En este artículo publicado en el 2015 se tomaron 193 jugadores de béisbol, que también eran jugadores profesionales y jugadores amateur, y en este se quiso evaluar tanto los arcos de movilidad como la fuerza en estos pacientes para cargar, sobre todo pacientes con elevación del hombro y los pacientes que se realizaba carga en abducción del hombro. Y lo que se veía es que había una disminución en la fuerza tanto para la elevación como para la abducción del hombro en los pacientes que tenían esta patología, el déficit de rotación interna glenohumeral, y en general los hallazgos eran similares a lo que veíamos en los estudios anteriores, y es que había una disminución de la rotación interna, un aumento de la rotación externa y una disminución de los arcos de movilidad totales en los pacientes que tenían esta patología. Entonces, en general, el concepto y pues el consenso, perdón, es con todo esto que se ha visto, se intenta tener unos valores específicos para definir cuándo un déficit de rotación interna glenohumeral es patológico, y en general se ha hablado de una diferencia de rotación interna de 18 grados entre un lado y otro, o una disminución de los arcos de movilidades totales mayor a 5 grados entre el lado dominante y el lado no dominante. Ahora, esas lesiones asociadas de las que les hablaba y que por la misma biomecánica y fisiopatología de la que hablamos se pueden estar generando son lesiones del labrum. Y aquí entra una de las que queríamos analizar, que era la lesión de Pillbach, pues que se ha denominado la lesión de Pillbach, y esta se da principalmente por ese torque y esa rotación que se da no solamente en los rotadores del hombro, sino también en el tendón del bíceps, el cual con este mecanismo de rotación del mismo y en su inserción en la región anterior perdón, en la región superior del labrum, vamos a tener algunas alteraciones que cuando hablamos del pillback es esa compromiso sobre todo en la región postero superior, y es por esa contractura de la cápsula posterior asociado a la rotación del tendón del bíceps en su inserción en la región posterior superior del labrum, va a generarme esa lesión en pillback. Entonces, una cascada de lesiones que, como vemos, sobre todo va a ser la que vemos en la imagen C, que tenemos una ruptura tanto en la parte superior como en la parte posterior del labrum en estos pacientes, y nos va a generar una sintomatología no solamente de disminución en la rotación interna y aumento en la rotación externa, sino también dolor y síntomas de pinzamiento en ellos. Ahora, teniendo en la cabeza ya la parte clínica y los posibles hallazgos que podemos tener en estos pacientes, la evaluación con imágenes pues puede ser inicialmente con una radiografía simple del hombro, en el cual una de las lesiones que se ha descrito es una lesión de Bennett, en la cual tenemos una calcificación en la región posterior de la glenoides, que está asociado con la contractura y con el proceso inflamatorio que se genera en la cápsula posterior. Entonces podemos tener estas formaciones óseas que pueden también generar síntomas de pinzamiento en estos pacientes, y en las resonancias magnéticas pues también podemos ver este aumento y este cambio en la morfología ósea de los pacientes.
Además, la resonancia nos va a ayudar también a ver cómo se está generando ese engrosamiento de la cápsula posterior y si hay o no deformidades de la glenoides que puedan estar hablándonos ya de un cambio morfológico de la misma y del desarrollo adaptativo del que ya hemos hablado en este tipo de pacientes, y por el estrés que se genera o el esfuerzo que se genera en el manguito rotador, puede también haber rupturas parciales en la musculatura del manguito rotador. Sobre todo se han descrito rupturas parciales en la región articular del infraespinoso. Y ya con todo esto en mente, algo grande acerca del tratamiento de estos pacientes, casi siempre los objetivos van a ser intervenir tanto las adaptaciones capsulares y toda la parte ligamentaria del hombro y las adaptaciones que ya hemos hablado, y esas adaptaciones musculares, sobre todo enfocado en esas adaptaciones capsulares y la retracción de la cápsula posterior que tenemos. Entonces, como hemos visto, esa abducción y rotación externa exagerada que se genera en los pacientes y esa contractura de la cápsula posterior me va a generar la cascada de lesiones que van a terminar tanto en las adaptaciones óseas como en las lesiones del labrum y en las lesiones de el manguito rotador. Todo esto, cuando tenemos pacientes sintomáticos y con la disminución de la rotación interna, vamos a tener que ponerle especial atención y un énfasis en el estiramiento de esa cápsula posterior, y estos estiramientos pues nos van a ayudar a generar esa ganancia en la rotación interna. Se han descrito pues principalmente dos, en los cuales podemos ver en la A y la B, que se habla como de los ejercicios del paciente dormido o acostado, en los que podemos ver que el mismo paciente va a generar pues esa ganancia de la rotación interna al estar en decúbito lateral. Y en la C y la D, sobre todo los pacientes también con esa retracción de la capsular posterior, vamos a pedirles que hagan una aducción exagerada del hombro, y asociado pues también a darle esa rotación interna para la ganancia de los arcos de movilidad del mismo. Esto de manera progresiva pues se ha visto que los pacientes pues tienen una buena respuesta y pueden ganar, no tienen una ganancia importante de los arcos de movilidad, sin embargo ayuda con la sintomatología, sobre todo cuando tienen dolor asociado en estos casos. Y ya en los estudios pues no hay una evidencia importante de qué hacer en general con esta patología, sino que individualizan mucho cuáles son las lesiones que se tienen, tanto las retracciones capsuloligamentarias, hablando de liberaciones artroscópicas en los casos en que se necesite. Si tienen algún tipo de lesión ósea que esté generando algún pinzamiento, pues también se puede realizar una resección del mismo, bien sea de manera artroscópica o si se requiere de manera abierta. Si los pacientes tienen rupturas del manguito rotador, ya lo enfocan como una ruptura del manguito rotador aislada. Las lesiones laborales igual, dependiendo del sitio donde se ubique esta lesión, así sea la lesión pues en pillback o una lesión del labrum en cualquiera de sus otras configuraciones, pues pensar en repararlas en los momentos en los que tenga síntomas, y pues asociar a los síntomas de cada uno de los pacientes, asociar a la clínica, y no siempre estar pensando que los pacientes van a requerir un manejo quirúrgico, a menos de que ya la funcionalidad de los pacientes se vea altamente comprometida y la sintomatología sea muy severa. Entonces, en conclusión, con lo que revisamos y lo que se encontró sobre esta patología, pues es importante conocer esta entidad que se da sobre todo en lanzadores, y tener en cuenta pues las consideraciones o las adaptaciones anatómicas que se puede generar en ellos, tener claridad cuál es la definición de estas lesiones y cuándo vamos a considerarlo patológico, dependiendo de si tiene síntomas o no tiene síntomas, y dependiendo de la cantidad de los arcos de movilidad que se afecten, tanto rotación interna y externa como en la totalidad de los arcos de movilidad. Evaluar de forma adecuada esos arcos de movilidad comparativos, siempre tanto del lado dominante y no dominante, y no siempre estar pensando en manejo quirúrgico, sino individualizar cada una de las lesiones e individualizar al paciente, ver cómo es su sintomatología, y a partir de esto definir cuál es el mejor manejo que vamos a requerir en ellos. Muchas gracias. Muy bien, Nicolás. Muy buena revisión, y pues lo mismo, para no repetir lo que el doctor Jiménez acabó de explicarnos, yo creo que como
Quisiera que queden algunos conceptos como en la retina de todos. Primero, sospechar esas lesiones. Muchas veces uno está acostumbrado a que el paciente llega, tipo de 40 años, y uno no interroga los antecedentes, sobre todo deportivos, en la juventud, y es clave para entender un poco los cambios adaptativos que el doctor Jiménez nos acabó de mostrar, y lesiones que de pronto han sido anteriores, que estuvieron asintomáticas y que se vuelven sintomáticas porque se desbalancea el cuerpo. Y no digo el hombro, digo el cuerpo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en el gesto deportivo, de no solamente lanzadores, en tenis y en muchos otros deportes que comprometen la extremidad superior, la fuerza, la energía del movimiento viene de los miembros inferiores. Entonces, si la persona no tiene unos buenos isquiotibiales, cuádriceps, balance de la pelvis, core, columna lumbar, fíjense todo lo que ha pasado antes de llegar a la cintura escapular. Entonces, si la persona de lo que está debajo de la cintura escapular no está bien balanceada y bien rehabilitada, pues probablemente la cintura escapular va a estar sobrecargada para cuando llegue el momento de hacer el gesto deportivo. Eso será como lo que quisiera que recordaran. Por otro lado, ya en la evaluación clínica, uno también tiene la tendencia o es muy fácil perderse en el hombro sintomático. Entonces la persona examina el hombro sintomático, muchas veces se le olvida a uno evaluar la escápula, lo cual es un error. Entonces, siempre en esos pacientes hacer la evaluación de los dos hombros, de las escápulas, de la evaluación de esa transferencia entre el core y la cintura escapular en el consultorio, es clave para entender como ese orden en la transferencia de energía y, por supuesto, el movimiento, hacerlo comparativo como el doctor Jiménez nos lo mostraba, con el hombro contralateral. Si ustedes no examinan el hombro contralateral, no van a poder diagnosticar esto, porque como bien lo mencionó Nicolás, como durante 15 minutos, es comparado con siempre, ¿sí? Todos los rangos de movimiento, todos los grados son con respecto al hombro contralateral. Entonces es clave esta evaluación. Y en cuanto ya a la lesión en sí, es un espectro de lesiones, no es una sola lesión. O sea, el déficit de rotación interna glenohumeral realmente no es lo que exactamente le duele al paciente. El paciente tiene otra cosa que lo lleva a tener este síndrome de déficit de rotación interna glenohumeral. Ya sea todo lo que Nicolás mencionó, la cápsula posterior, los rotadores externos, la morfología ósea y los síntomas dados básicamente por lesiones en el labrum. Clave acá, y para los cirujanos de hombro, es clave entender estos cambios adaptativos en los hombros de los lanzadores. Hay muchas lesiones o lesiones articulares del infraespinoso o lesiones en el labrum posterior, incluso posterior inferior, que son cambios adaptativos a su deporte. Si uno entra a cirugía con un paciente sintomático, fija el labrum posterior superior, pero además ve que la parte inferior o el labrum inferior está un poco laxo, la cápsula inferior está laxa, posterior inferior, es un mal negocio ir a fijar toda la parte posterior. ¿Por qué? Porque el lanzador va a perder esa capacidad de realizar bien su gesto deportivo y esto va a alterar el nivel de competencia que tengan los pacientes. Esos son mis comentarios. Insisto, para no repetir lo que Nicolás acaba de decir, que fue una muy buena revisión y muy completa. ¿Hay alguien en el auditorio que tenga una pregunta? Si no, paramos acá. Yo creo que la continuación de esto es cuándo hacer el retorno deportivo, porque uno, pues sí, tiene que ser el paciente, llegó y lo manda a rehabilitación, pero ¿en qué momento uno hacer el retorno deportivo? Y eso va a ser el tema de la siguiente conferencia, pues dentro de 8 días. Para que no entrar en ese tema hoy. Veo que no hay preguntas. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, General. dejamos aquí y nos vemos la próxima semana. Que estén bien Muchas todos. gracias, Chao, doctor. buen día a ustedes, gracias. Que estén bien. Chao, doctor. Chao. Chao, Lacu, chao, Camilo, hablamos. Chao, profe. Chao.